Pocos lugares en la Tierra son tan remotos o están cambiando tan rápidamente como el mar de Bellingshausen, aquí frente a la península antártica. Aquí el retroceso del hielo nos revela un fondo marino oculto que está esperando a ser explorado y que nos ofrece a los científicos una oportunidad única de descubrirlo. La Antártica es un lugar muy especial por varios motivos. Para empezar, está muy frío y eso ya lo hace muy diferente al resto del planeta. Y tiene mucho hielo. Y ese hielo tiene una gran influencia en el agua, en el mar alrededor, en las condiciones de ese mar, en los nutrientes de los que puede disponer el ecosistema y en las especies que son capaces de vivir allí. Y además está bastante aislado del resto del planeta, por lo tanto las especies que ven aquí son muy únicas y eso por supuesto lo hace muy especial. Ahora además, habiendo cada año un poquito de menos hielo, hay mayores oportunidades de explorar áreas de la Antártica y áreas del mar profundo que antes no podían ser exploradas por la falta de acceso. Entonces, en esta expedición hemos estado muy contentos y muy emocionados de poder ser los primeros que vamos a ver con nuestros ojos muchos de esos ecosistemas. It's very rare that a research vessel could actually access these waters. It gives us a very unique opportunity as this window opens, the window into unknown in a way. So it gives us opportunity to go into the areas that used to be completely covered by sea ice and therefore extremely poorly investigated. Durante la campaña anterior hemos estado investigando y estudiando los ecosistemas del mar profundo en el margen chileno, en el margen sur chileno. En esta campaña vamos a estudiar ecosistemas semejantes, pero en el mar de Bellingshausen. Además estamos muy enfocados en biodiversidad, queremos estudiar las especies que ven ahí y también cómo se conecta el sur del continente americano con la península antártica y con el mar de Bellingshausen. It's extremely interesting to understand the glacial history of this region because the imprints of past glaciations integrated with the geological evidence give us some understanding of how ice actually moved in the past. Obviously, the sea levels have been rising at an increased pace, and about half of that sea level rise is actually sourced from ice sheets, retreating ice sheets. And so we really need to understand the behavior of ice sheets in greater detail. And so there are several areas in the world that are completely unknown in terms of past ice sheet evolution, and southern Bellingshausen Sea is one of those. So this expedition gives us an opportunity to fill this gap in understanding. Es muy importante tener mapas del mar profundo y tener mapas en general de zonas del planeta que son desconocidas, porque ese mar profundo, ese mapa y esa morfología del fondo nos habla tanto de los cambios que ha sufrido el hielo, de los cambios que ha sufrido el ecosistema a lo largo del tiempo y además nos habla de qué especies pueden vivir en ese fondo marino. Cuanto más entendamos del fondo marino, mejor entenderemos los ecosistemas que viven allí y cuanto más estudiemos los ecosistemas y las especies que viven, mejor vamos a entender el funcionamiento de ese área. Y como esta área del planeta es tan diferente, es tan especial, si conseguimos entenderla, vamos a conseguir entender mejor cómo funciona la vida en el planeta. Y por tanto vamos a conocer mejor y vamos a conseguir entender mejor cómo funciona el planeta en su conjunto. Y en el fondo es un poco como entendernos también a nosotros mismos.